Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo seminario del Grupo de Estudio y Trabajo en Cannabis de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Eh, Estamos muy contentos hoy de presentar este seminario que va a tratar sobre los usos industriales de las fibras del cannabis o cáñamo, como se lo llama cuando es cultivado para estos fines. La presentación de hoy va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Daniel Sorlino, que es docente de la Cátedra de Cultivos Industriales de la Facultad y es el coordinador del grupo de cannabis de la Facultad. Y también les voy a contar que es uno de los grandes responsables de que el grupo haya pasado de ser un sueño a ser una realidad. Gracias al compromiso de Daniel como docente, es que hemos podido lograr este logro, como dirían algunos. Bueno, estamos en Argentina viviendo en estos momentos un momento como de transición, pasando de una etapa de tal vez de ilegalidad a un momento en el que pareciera ser que está por empezar una industria nueva en base a esta planta. Hoy precisamente se ha presentado en el Senado la ley propuesta por el Ministerio de Desarrollo Productivo, que esperamos que se apruebe este mismo año. La presentación de hoy va a constar de la modalidad de Daniel va a estar a cargo de la presentación, y en el chat ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Emilio va a estar recopilándolas y después Belén se las va a transmitir a Daniel para hacer la ronda de preguntas. Y para pasarle, antes de pasarle la palabra a Daniel, agradecer a los que están, al equipo de comunicación que está detrás de cámara, Eduardo, que está ahí en la técnica, a la Cátedra de Genética, que siempre nos presta su cuenta de Zoom para estas transmisiones, al diseñador Santiago García Dietze, que se encargó de los flyers, y bueno, espero que los disfruten. Gracias, Daniel, por esto que preparaste. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En esta tarde fría vamos a ver si compartimos la imagen y podemos empezar la charla de hoy, que tiene aproximadamente unas 36 filminas, así que espero poder terminarla, no sé, en unos 40, 50 minutos. Y ¿está? Y después da lugar a las preguntas. En principio, bueno, ya vimos las presentaciones, pero en principio, en relación a lo que es la clasificación de las fibras en general, de las fibras vegetales en general, porque después hay minerales, hay animales, etcétera, pero se hace la cosa de esa clasificación según el órgano cosechado. Y desde ese punto de vista podemos tener fibras de la semilla, también puede haber de fruto, como el caso del coco, pero el caso de fibras de la semilla típicamente está el algodón, que por lejos es el cultivo textil más importante del mundo. Luego tenemos fibras de tallo y finalmente fibras de hojas. En cuanto a las fibras de tallo, es ahí donde vamos a enrolar a el cáñamo. La imagen, lo que tenemos es el Kenaf, Hibiscus cananeum. Como ustedes ven que la hoja es bastante parecida a la del cáñamo, pero tiene sus clásicas flores tipo hibisco. Y al igual que el cáñamo, tiene fibras en el tallo. Y el tercer grupo, que es el de las hojas, el ejemplo que puse, hay varios también, al igual que para tallo, es el sisal, muy típicamente en México y en otros países, es para zonas bastante secas, semidesérticas. Y en las hojas justamente se van cosechando paulatinamente, esta es una planta perenne, se van cosechando paulatinamente para después ir
extrayendo la fibra, pero de las hojas. En relación a la planta en sí, tengo que partir del hecho de que no todos conocen la planta, aunque imagino que un grupo importante de ustedes sí, y hacer una muy breve descripción de algunas de las cosas que por ahí es necesario conocer, saber, para que no se pierdan en algunas cosas que se pueden decir con posterioridad. La planta de cannabis sativa es una planta anual que tiene, como dijimos, fibras en su tallo. Bueno, el tallo es una de las partes que se puede utilizar, pero después obviamente tiene una inflorescencia. En esa inflorescencia se van a generar finalmente la descendencia, las semillas, que son las que se pueden llegar a sembrar nuevamente. Ahora, lo característico en esta especie es la existencia de sexos en pies diferentes, en plantas que son diferentes. Hay plantas macho y hay plantas hembra. En el caso de las plantas que se utilizan para obtener cannabinoides, lo que se utiliza son las plantas hembra. Y estas plantas o estas inflorescencias contienen unos pelos que se llaman tricomas, en donde se sintetizan y se acumulan los cannabinoides. Lo que tenemos acá, no sé si la flecha con el fondo blanco se ve, pero acá abajo a la derecha lo que tenemos es la flor, y esas dos formas tipo hilo que asoman son el estilo y estigma, que está unido al ovario y que finalmente en el centro se ve la semilla en dos posiciones diferentes, que tiene todo un tegumento reticulado, y que persiste rodeada del cáliz, ¿sí? Y finalmente lo que se ve a la izquierda es las flores masculinas, ¿sí? Que son las que obviamente portan el polen para fecundar a las otras plantas. Hoy en día ya hay variedades comerciales que tienen, que son, digamos, hermafroditas, y que tienen en una misma planta los dos sexos. Y que justamente es el caso de particularmente de las variedades francesas, que son las más modernas, y aquellas que se están utilizando para obtener fibra, que fueron mejorados con ese objeto. El cultivo de cannabis sufrió, todos creo que lo saben, mucho de la prohibición, y la prohibición en nuestro caso ha llegado hasta nuestros días, pero no ha sido así, por lo menos no ha sido así para las fibras de tallo en Europa. En Europa por el año más o menos 90, como se ve, es el año en que arranca este gráfico de acá abajo, se autoriza, desde el punto de vista legislativo, se autoriza el cultivo de cannabis para fibras, y desde entonces a la actualidad, ha aumentado, como se ve en el gráfico, ahora inclusive en el gráfico hay una proyección hasta el año 2030 de que va a seguir subiendo, pero el incremento ha sido notable. Aunque la superficie para lo que manejamos habitualmente en la República Argentina resulta en total una superficie pequeña. Recordemos que el agro en Europa es bastante diferente al nuestro, está todo planificado, se siembra con cupos, y por sobre todas las cosas la industria subsidia al agro. Y acá es al revés, en definitiva, ¿no? Entonces, a pesar de manejarse con cupos, el requerimiento de la industria ha sido lo suficientemente importante para que vaya creciendo, y en consecuencia ha despertado el interés de los fitomejoradores como para poder generar variedades específicas para la producción de fibra en tallos en Europa desde los años 90 hasta el presente. Y de ahí que hoy estén a la cabeza los europeos de lo que es el mejoramiento genético en este tipo de usos.
Acá en Argentina la cosa fue bastante diferente. En los años 70 hubo una prohibición y esa prohibición dio por tierra con un emprendimiento que ya venía un poco de capa caída en función de la aparición en el mercado en los años de la posguerra de las fibras sintéticas. Pero este señor que se ve ahí es un belga, don Julio Severlink, en la localidad, una localidad cercana a Luján, en Flandria. Fundó una empresa, trajo variedades de cáñamo y de lino, y hizo la linera bonaerense, que también tuvo otros nombres, ahí en Jáuregui, y fue un lugar en donde llegaron a sembrarse una gran cantidad de hectáreas de cáñamo, y esas fotos en blanco y negro, no así la de lino en colores, que es un poco el hermanito del cáñamo en lo que hace a fibras de tallo. Esas fotos son originales de las producciones de don Julio, que era un avanzado para su época, porque digamos que tenía una empresa que cuidaba a todos sus empleados de una forma particular. El día de hoy tiene en la zona un monumento que sus propios empleados le han levantado, ¿no? Es para hacer una historia bastante larga incluso de él. Incluso ha hecho, como ustedes vieron ahí me olvidé de comentarlo, él hizo aglomerados con tallos de lino y de cáñamo. Cuando hablamos del ciclo de vida de la planta, dijimos que era una planta anual, pero es importante distinguir entre los diferentes usos. Recuerden que yo hoy me voy a referir solamente a las fibras de tallo, pero hay otros usos y que tienen bastante importancia a nivel mundial, y recién podrán llegar a adquirir importancia de ahora en más, una vez que se apruebe la ley. Saben que el día de hoy el Ministerio de Desarrollo Productivo elevó al Senado el proyecto de ley para que se pueda realizar cannabis. El ciclo comienza obviamente entonces con siembra o trasplante, y se extiende. Ojo que la escala esta no es una escala temporal, sino que está más o menos hecha a ojo, pero cuando la planta está verde, alrededor de la floración, tal vez un poco después de ella, es el momento en que se corta la planta y se pone a secar para poder hacer aprovechamiento de sus fibras. Haciéndolo en este momento se logra una mayor calidad, porque si se continuara con el ciclo, el tallo se lignificaría, y esa lignificación implica una mayor rusticidad de las fibras y una pérdida de la calidad. Pero si yo lo que deseo es producir semillas, y en las semillas hay harina y hay un aceite muy interesante, en algún momento del año vamos a hacer un seminario en relación a estos aspectos, a todo lo que es los usos de la semilla, que es extremadamente amplio también. Si tengo que cosechar entonces los granos, la semilla, tengo que esperar hasta el fin del ciclo, que la planta se entregue, muera, y pueda entrar a cosecharla. En consecuencia, la longitud del ciclo, si la planta fuera medicinal, o sea, para obtener los cannabinoides, será hasta obviamente floración, pero la que es con la finalidad de utilizar sus tallos también va hasta el momento de floración, aproximadamente un poco después de él, porque después de él, como dije, se pierde calidad. Y la producción de granos, volviéndolo a repetir, es obviamente el ciclo total, que dependiendo del lugar en donde se esté realizando y la variedad que se utilice, puede como rango total variar entre 2,5 y 6,5 meses. Todo obviamente comienza con la siembra y la emergencia de la planta, y tenemos una plantulita que obviamente no tiene que estar sujeta a heladas. Normalmente el ciclo es primavero-estival, entonces, y inicialmente hay un gran crecimiento de la raíz, un anclaje importante de la planta, especialmente de estas variedades
que cobran o cuyo tallo adquiere una altura muy importante, ¿sí? Se han visto plantas incluso más de 6 metros de altura. Acá vemos la evolución de la plántula y cómo estaba creciendo, y aquí lo que tenemos es una imagen muy nítida, por eso la utilicé, de lo que es el crecimiento del tallo, pero fíjense que no se trata de aparentemente de una planta de tipo textil, porque en la axila de las hojas están apareciendo ramitas, ¿sí? Normalmente, con la densidad de siembra de las plantas de cáñamo industrial, que es muy alta, la ramificación no es posible. Por competencia, tiende a no haber ramas. Con una competencia intraespecífica, esa ramificación se anula, pero también hay características varietales que hacen que esas variedades no sean propensas a ramificar. En cambio, aquellas que son para usos medicinales o para la producción de semillas, viene bien que ramifique y que adquiera una estructura de planta que sea bastante diferente a la que vamos a ver en fotos que siguen, tiene la de cannabis que se usa para fines textiles. Acá lo que tenemos son plantas de la variedad Silesia canadiense. Esta foto es de Canadá, y estas plantas han crecido, obviamente es una variedad para fibra. Estas plantas han crecido 3 meses, ¿sí? Menos de 3 meses. Como ven, la altura, en este caso, es importante. Y recuerden que, bueno, en Canadá lo que tenemos es un periodo más o menos para el ciclo de cultivo que dura justamente eso, entre 3, como máximo 4 meses, pero ya con bajas temperaturas, ya sea muy bajas temperaturas, para esta especie al principio o al final del ciclo. Muy rápidamente también recordar que entonces, desde el punto de vista de lo que es la floración, podemos tener plantas hermafroditas, podemos tener plantas masculinas y femeninas. En lo que está a la izquierda, se trata justamente de partes de las flores femeninas, o en este caso flores femeninas, donde se pueden observar los tricomas que contienen los cannabinoides, y acá hay una fotito chiquita con un acercamiento de esos tricomas capitados. Y por otro lado, las anteras de las flores masculinas, el grano de polen, ¿sí? Pero esto es simplemente para recordarlo, pero no está asociado a lo que es el tallo. Y en relación a la producción de granos, aquí lo que tenemos es fotos mientras se va formando el grano en la inflorescencia, y finalmente cuando llegan a, o pasan la madurez fisiológica y se facilita el momento de cosecha. Cuando hablamos de la producción en diferentes ambientes, el cáñamo justamente se presta para que podamos hacer grandes distingos. Pero estos grandes distingos son fundamentalmente para cuando queremos realizar el cultivo del cáñamo para medicinal, ¿no? En ese caso puede haber producción indoor, como la que está en la foto de arriba, puede haber producción en invernáculo o puede producirse a campo. En cambio, cuando la producción es para grano o lo que vamos a obtener es tallo para las fibras, la producción es exclusivamente a campo, no va ni invernáculo ni indoor. Entonces esa es una diferencia a tener en cuenta. Los diferentes usos resumidos en esta imagen nos permiten tener una idea reafirmada de lo que venimos diciendo, ¿sí? Está el uso medicinal, en donde los principales cannabinoides son el THC y el CBD. El THC es el psicoactivo, el CBD es el medicinal, y después del grano podemos obtener harina y aceite con todos estos usos descritos en forma muy grosera, porque no es el objeto de la charla, y finalmente fibras, y aquí vamos a encontrar diferentes usos de acuerdo a que sea fibra larga o que sea el residuo
del peinado de esas fibras, del escardado de esas fibras, que la estopa. Una metodología que está cobrando mucha importancia en Canadá es la de el doble cultivo, perdón, la doble cosecha, o sea, tener un cannabis multipropósito en donde podamos obtener CBD y al mismo tiempo obtener fibras. Recuerden que les había dicho que tenemos la posibilidad de hacer una cosecha un poco después del momento de principio de floración, y en ese momento recoger tanto tallos para las fibras como flores para obtener CBD. Y lo que se muestra justamente acá es el proceso que sigue para la producción de fibras de un mismo lote. ¿Sí? Podemos obtener CBD con el secado de las flores, la molienda de las flores, el tamizado de ese molido, y finalmente la extracción de la resina que tiene este cannabinoide. Por el otro lado, lo que implicaría la obtención de las fibras de los tallos implica el corte y hidrado de esos tallos para que se sequen, se dé el proceso de enriado, que después voy a explicar de qué se trata, y obviamente la recolección, que normalmente se hace mediante este formato de fardos. Luego esos fardos van a la industria y ahí se genera una decortificación y una separación, y eso nos permite obtener las fibras largas, los residuos del leño, del resto del tallo que no es celulosa, y otro residuo adicional de alto valor, que es muy interesante, y donde hay restos de hoja, restos de tallo y restos de flores, de todo un poco, que lo están usando para hacer bebidas y para, sobre todo, hacer té en saquitos. El valor que tiene este otro, entre comillas, residuo, es mayor que el de las fibras mismas, hoy en día al menos. Entonces, este esquema de producción que se utiliza en Canadá me parece que es uno de los más atractivos para lo que es Argentina, por eso se los muestro, y en consecuencia va de la mano a la producción de fibras con la posibilidad de producción a campo siempre de inflorescencias. Cuando hablamos de fibras, ahora me voy a dedicar un poquito de tiempo, le voy a dedicar a explicar de qué se trata cuando hablamos de fibras, porque hay dos alternativas. Podemos hablar de fibra técnica o de fibra elemental. Acá yo puse dos ejemplos en relación al diámetro que tienen esas fibras. En la imagen que se ve a la izquierda, lo que tenemos es fibras de sisal secándose, que son fibras de hoja. Esas fibras largas, que parecen una cabellera, son fibras técnicas y están como si fuera una pared constituida por un montón de ladrillos que son las fibras elementales. ¿Sí? Imaginen entonces ustedes que cada una de esas fibras largas está compuesta por fibras elementales o celulares que van uniéndose entre sí conformando la fibra técnica. Y así es que la longitud de una fibra técnica es una característica que hace a la calidad de las fibras o a la posibilidad de ser utilizada para una cosa o para la otra, pero si vamos a analizar esa longitud, no siempre se ve reflejada en ese diámetro, no siempre se ve reflejada en un diámetro de la fibra elemental. Acá lo que vemos es fibra celular o elemental de lino. Entonces esta es una característica que hace a la calidad de las fibras, que es el diámetro de la fibra técnica y el diámetro de la fibra elemental. ¿Por qué? Porque esto puede ir a hilado, y cuando se hace el hilado sufre tensiones que debe resistir para que no se vea interrumpida toda la mecanización del proceso. Bueno, cuando una vez cortadas las fibras, como dije, se hacen fardos para poder llevar a la industria. Pero ¿en dónde está la fibra dentro de los tallos?
La fibra es una fibra bien periférica en los tallos, está bien hacia la parte exterior del tallo, y, perdón, ustedes ven ahí esa elipse amarilla, está marcando las fibras, que son estas que están en color un poco más bordó. Después de esto viene el cámium y otra capa de fibras, pero estas son fibras cortas. El tallo de cáñamo se caracteriza por tener fibras largas y también fibras cortas. Las que son realmente más útiles son las fibras cortas que están más hacia afuera. Inmediatamente hacia adentro, ahora lo vamos a ver en otra foto, están las fibras cortas que no tienen las mismas características. Para recordar de qué depende toda esta celulosa que está en las fibras, o cómo está conformada, tengan en cuenta que lo que interesa es lo que se sintetiza, se deposita en la pared celular de las fibras, que son células vegetales. La pared, acá lo tenemos cortado como una rodaja en sección de una fibra, y lo que se va sintetizando y deponiendo en la pared celular de la fibra son fibrillas de celulosa, que son como capas, que además se van poniendo una encima de otra a medida que se va engrosando la pared celular en sentidos diferentes, lo que le da una gran solidez a esa estructura. Las fibras, las fibrillas de celulosa, están a su vez compuestas por microfibrillas, ¿sí? Estas microfibrillas ya es prácticamente celulosa pura, ¿sí? Y tiene, ahora vamos a verlo en otra diapositiva, tiene otros productos o elementos químicos que ayudan al aglutinamiento entre ellas. Lo que vemos aquí son las cadenas de celulosa, y aquí lo que tenemos es el diagrama químico con las moléculas de celulosa unidas entre sí de diferentes maneras. La que está con marquitas así como esta que se ve aquí, los puentes hidrógenos, son lo que le da coherencia entre sí, lo que mantiene unida entre sí a las diferentes cadenas de celulosa. Entonces esta es la estructura elemental que conforma la pared celular y que le da sus características típicas, pero que obviamente es algo que solamente lo podemos saber si conocemos la estructura microscópicamente. El tallo se puede ver en función de la variedad y del ambiente en el que crece esa variedad, con un hueco, pero con un diferente lumen en su interior. Recuerden que dijimos que las fibras estaban en la periferia. Bueno, si vamos a la periferia y hacemos un corte, lo ponemos al microscopio, lo que podemos ver son estas fibras que acá tienen su pared celular engrosada, ¿sí? Esto se va ocluyendo, se va cerrando, la fibra como célula finalmente muere, y lo que queda es prácticamente celulosa pura. Esta capa que está acá es la de fibras largas. Les dije, después viene el cámbium, y las fibras cortas que están más al interior del tallo, que son estas que se ven hacia arriba en la foto. Y en sección, pero longitudinal del tallo, lo que vemos acá es que muy cerca de la epidermis también tenemos estas bandas de fibras que conforman la fibra técnica, que aquí se ve todo a lo largo, las diferentes fibras técnicas son como bandas que están a lo largo, a la periferia del tallo, y hacia adentro las fibras de menor longitud. Este cuadro que está acá nos da una idea. Fibras 1 y fibras 2 implica fibras largas y las fibras cortas. ¿Y cuáles son sus componentes? Celulosa, por sobre todas las cosas,
Y después podemos tener hemicelulosa y pectinas, fundamentalmente, en estos porcentajes que ustedes ven aquí. La lignina empieza a deponerse más adelante en el ciclo, aunque dependiendo del momento de cosecha puede estar más o menos presente. Y fíjense los valores en largo y ancho de esas fibras. El largo, en las fibras largas que están más en la periferia, puede ir entre 0,5 y 4 centímetros. Aquí son 5,40 milímetros de longitud. Para algo que tiene de ancho, la fibra elemental, entre 15 y 30 micrones. ¿Sí? Presten atención al largo excepcional que tiene como célula una fibra en relación a lo que es el diámetro, ¿sí? El ancho que tiene. Las fibras secundarias son extremadamente diferentes y eso condiciona su calidad, no son tan útiles porque tanto el largo como el ancho es menor. Después lo que está acá señalado es el leño, que es ya toda la parte más interior del tallo. Y como vimos antes, esas plantas pueden ir a un proceso, yo le dije que se llamaba enriado, ¿sí? En inglés retting. El enriado no es más que un proceso microbiano que se puede generar a campo, pero puede también realizarse hasta en forma enzimática hoy en día. Obviamente que es mucho más económico hacerlo a campo, y a campo se llama también enriado al rocío. Esa población microbiana actúa sobre las plantas que quedan en el suelo ordenadas para poder ser después recolectadas, y van sufriendo una descomposición. Esa descomposición permite que las bandas que vimos en las fotos anteriores, que implicarían las fibras técnicas, se vayan desprendiendo del leño, o sea, del resto del tallo. Con lo cual, después, cosechadas las plantas ya enriadas, van a la industria y la separación de las fibras se simplifica enormemente. Este proceso de enriado, como dije, puede hacerse a campo y a rocío, también puede hacerse sumergiendo las plantas. Hay ríos en Europa, que es el río Lys en Europa, que es ultra conocido por tener una microflora especializada en la digestión de tallos, particularmente a partir de lo que es lino y cáñamo. Pero bueno, también podría hacerse en la industria acelerando el proceso muchísimo de forma química, física o, como dije, enzimática. Cuando vamos a hablar de rendimientos, lo que tenemos aquí es un diagrama bastante esquemático, en el que el rendimiento total que podría llegar a ser, por ejemplo, para España, es esto, de unas 40 toneladas, por un lado, un 30% sería hoja, ¿sí? Y la parte de tallo verde sería el 70% restante. Y a su vez, a medida que se va produciendo el secado y luego el enriado, podemos llegar a las fibras enriadas secas separadas, que podría constituir entre un 4,5 y un 5,5% de este total producido, ¿sí? De esto, una parte a su vez es fibra larga y otra parte es fibra corta, ¿sí? La fibra corta en peso es un 1%, mientras que el grueso es fibra larga. Ahora sí, después de toda esta introducción, que espero que haya ayudado a entender más o menos qué es una fibra y cómo son, o cómo tenemos que pensar un poco en ellas, los usos de la fibra son extremadamente amplios y han tenido que, entre comillas, pelear con la industria de todos los plásticos en forma muy importante, y obviamente por cuestiones de economía vencieron los plásticos. Hoy, con la vuelta a lo natural, especialmente en los países que pueden
darse siquiera el lujo de poder volver a lo natural, y utilizar tecnologías no contaminantes en un montón de cosas, podemos pensar en usos, y uno de los usos es el papel. Desde papeles muy especiales, como obviamente es el papel billete, que requiere pasar de mano a mano y ser manipulado, y no, obviamente no debe romperse. Bueno, a esto ayuda la incorporación en la pulpa, cuyo proceso se ve aquí en este diagrama que aparece, cuyo proceso en la pulpa de papel implica mezclar fibras hasta encontrar una proporción específica que es característica además de cada billete, de cada billete de cada país, obviamente. Hay una parte de fibra larga que es lo que va a asegurar su durabilidad y la coherencia interna que tenga ese billete. Esta misma característica, manejada de diferentes formas, pueden ser aplicadas desde esto que está acá, que por ahí no se entiende lo que es, que sencillamente son hojas A4, a papeles especiales, papeles artísticos, revestimientos, ¿sí? O papeles de este tipo para los saquitos de diferentes té, que esto es casi celulosa pura, ¿no? Si ustedes lo tiran en una pila para compostar, van a ver que esto tarda muchísimo en descomponerse, mucho más que todas otras partes que quedan en el compost. Perdón. Y finalmente, acá a la izquierda y abajo, no voy a explayarme mucho, pero sí tiene una muy interesante alternativa en el reemplazo de todo lo que es plásticos, especialmente en todo lo que es náutico, los cabos, sogas o hilos náuticos que pueden perfectamente ser hechos de cáñamo y de otras plantas textiles, particularmente de fibras de tallo, con muchísima eficiencia. De hecho, fueron las que se usaron por siglos antes de la aparición de los plásticos. Otro uso que a mí me parece particularmente interesante es el de los geomayas. O, bueno, en este caso hay ya una marca comercial, hay muchas marcas comerciales, esta es una, GeoHemp. Hemp es como se denomina al cáñamo en inglés, ¿sí? Ustedes pueden ver de pronto publicaciones científicas que utilizan la palabra hemp para hablar de cáñamo. Bueno, ¿qué son estos geotextiles? Son mallas que pueden utilizarse, por ejemplo, para tratar de retener el suelo en determinada posición y con eso ayudar a, por ejemplo, a la vegetación de canales o al establecimiento de plántulas en lugares en donde el viento por erosión va removiendo la superficie, impidiendo el establecimiento de las semillas y las plántulas. Y por supuesto hay otros miles de usos más que puede llegar a encontrar. Acá les puse fotos recopiladas de internet, por supuesto, en donde se ve también fijación de médanos, o usos que hacen, por ejemplo, en canchas de golf, las lomadas, que son a veces transitadas. En muchos casos le han puesto plástico, redes de plástico, para que no se desmoronen estas lomas con el tiempo, cuando en rigor poder utilizar celulosa, fibras naturales, hasta que eso quede bien vegetado, sería mucho más racional. O sea que este uso me parece que es un uso interesante, que tiene un lugar asegurado, y más, también aquí lo que tenemos, acá me olvidaba, el caso de algunos lugares en donde hay desmoronamientos, el hecho de poder utilizar los geotextiles ayuda a que la vegetación en definitiva pueda llegar a mantener mejor esas laderas.
sin necesidad incluso de separar las fibras del resto del leño, existe la posibilidad de realizar aglomerados. Los aglomerados pueden hacerse de fibras o simplemente de tallo molido, con un cementante que les da la posibilidad de generar un material con el cual se pueden hacer muebles o estantes, es decir, en definitiva, diferentes alternativas que pueden ser muy interesantes para interiores, porque una de las características de las fibras naturales es que absorben con facilidad el agua, a diferencia de las fibras sintéticas. En este sentido, existe la posibilidad de añadir aditivos que favorezcan el hecho de que no afecte el agua en contacto con estos elementos. Una alternativa que cobró bastante interés es la construcción y directamente la utilización de ladrillos de cannabis. Hay una marca, incluso se llama Hempcrete, que ya es bastante conocida en internet. Esto que ustedes ven acá es el proceso para la obtención del ladrillo de cáñamo desde el cultivo, ¿sí? En donde fundamentalmente lo que se utiliza para realizar el hempcrete es la fibra más corta o los restos de fibra larga que no van al uso principal, por ejemplo, la elaboración de esas redes que vimos recién. Después se tiene que mezclar con cal y agua para, por compresión, llegar a una etapa de secado y obtención del ladrillo. Y lo que ven ustedes acá es en este trabajo, se caracteriza todas las variables que hacen a la posibilidad de resistir presiones, fuerzas laterales, superiores en el medio de los ladrillos de hemp, de cáñamo. Este es otro trabajo en el que lo que vemos es la densidad, perdón, de vuelta pongo se me mueve el cursor y cambia la diapositiva. La densidad que alcanza diferentes combinaciones de el aglutinante, en este caso un limo, más agua, más la fibra, ¿sí? Estas proporciones que están aquí en esta columna implica un 16% de cáñamo, por ejemplo, un 36% del aglutinante y el 48% de agua. Cuando está suelta la mezcla tiene esta densidad, cuando está húmeda pero ya dispuesta en la posición final del ladrillo tiene esta otra, y seca, después de 28 días, esta última que está en esta columna de aquí, ¿sí? Aquí tienen después características que hacen a diferentes composiciones del ladrillo que están sido estudiadas en este trabajo. Y lo que se ve en la foto es esta, no sé cómo llamar a esta forma de proyectar la mezcla de cáñamo para hacer una pared con un armazón de madera, ¿sí? Esto va a quedar como una pared de cemento y es como que la máquina escupe esta mezcla y va conformándose en capas sucesivas hasta completar lo que es la pared. Indudablemente, bueno, sigue habiendo un montón de usos y uno, como el de la derecha, no me voy a explayar mucho, pero sí es obviamente la industria textil propiamente dicha. La ropa de cáñamo, ropa igual que la de lino, fresca, aunque obviamente las fibras de cáñamo son un poco más rústicas que la de lino y en consecuencia se están empezando a hacer cotomizadas, o sea, con procesos que la suavizan un poco para que esa rusticidad sea un poco evitada. Por otro lado, otra de las posibilidades de uso
particularmente en los sitios en donde, por ejemplo, oficinas, en donde se hacen separaciones que no constituyen paredes de ladrillos, sino que son separadores en muchos casos de vidrio, de aluminio o cosas por el estilo. Estas paredes pueden ser conformadas con rellenos de estas características que vemos abajo de todo, que son fibras de cáñamo tratadas de diferentes formas que rellenan el interior de las paredes, y eso es muy interesante desde el punto de vista de la aislación térmica y de eficiencia térmica que puede llegar a tener un ambiente, en conservar la temperatura o impedir que la temperatura externa invada mucho la interna. Estos rellenos me parece muy interesantes, y son particularmente interesantes para, por ejemplo, Estados Unidos, en donde seguramente ustedes han visto que en los interiores no utilizan, incluso en los exteriores, no utilizan paredes de ladrillo, sino todo madera, con rellenos, y la gente ya no quiere fibra de vidrio en esos rellenos, sino que quiere fibras naturales. Finalmente llegamos a uno de los aspectos que está haciendo una especie de boom en Europa, que son los materiales compuestos, o biocomposite en inglés, o simplemente composite. Aquí está descrito qué es composite y qué es biocomposite. Los composite en general pueden llegar a tener fibra de vidrio o pueden tener polímeros sintéticos, pero en definitiva no es lo que nos interesa. Lo que más interesa es un composite que sea completamente biodegradable. ¿Y qué es un composite biodegradable? En realidad se trata de una matriz polimerizada que podría hacerse, por ejemplo, a partir de almidón de maíz o de aceite de soja, hay muchas materias primas que se podrían utilizar para, haciendo una polimerización, también resina, como dice allí, obtener algo rígido que si sufre cualquier tipo de deformación se quiebra con facilidad. Pero si le ponemos dentro un esqueleto de fibras, con lo que se llama refuerzo, constituye un material muy bueno para moldeados o premoldeados que pueden reemplazar con mucha eficiencia al plástico. En este sentido puse acá la definición de bioplástico, porque hay infinidad de gente que está llamándole a los composites bioplásticos, y en realidad un bioplástico es, por ejemplo, el almidón de maíz polimerizado para hacer bolsas tipo nylon, pero con almidón de maíz, que terminan descomponiéndose. Es una maravilla porque eso no contamina el ambiente porque se termina descomponiendo, ¿sí? Pero esas matrices poliméricas que conforman una suerte de polietileno, entre comillas, es un solo componente, no son dos componentes. En consecuencia, no es un composite. Los composites no pueden ser llamados bioplásticos, o no debieran ser llamados bioplásticos, para poder diferenciarlos claramente de esta otra alternativa, que es la matriz polimérica sola. Entonces, estos premoldeados permiten que se utilicen estos composites en infinidad de estructuras que con aditivos pueden ir a revestimientos de exteriores, tejas, chapas, cualquier tipo de muebles, o cualquier cosa que, por ejemplo, una maceta que pueda ser moldeada y que incluso luego enterrada con el tiempo se va a descomponer. Lo que implica algo que realmente tiene muchas propiedades interesantes. Cuando pensamos en un composite, lo más importante es saber que de acuerdo a cómo se distribuya dentro de esa matriz polimérica las fibras, van a tener características diferentes
el formato último que tenga lo que se haga, ¿no? La fuerza que tenga, la resistencia que pueda tener la rotura. Lo que ustedes ven aquí, la interacción entre fibras de cáñamo y una matriz polimérica, ¿sí? Una foto con microscopio electrónico de barrido. Si hacemos láminas con diferente orientación de las fibras que son esqueletos dentro de las matrices, podemos hacer laminados con diferentes orientaciones y generar un material extremadamente sólido, especialmente no deformable, que sufre tensiones y las soporta perfectamente. Lo que tenemos aquí es un gráfico que nos muestra cómo a medida que la longitud de la fibra es mayor, con estas funciones se van incrementando estas tres características: la rigidez, la fuerza y la dureza. Puse esta diapo porque me pareció interesante que en 3 dimensiones se vea primero lo que es el composite en sí, con orientaciones diferentes en una dimensión, 2 dimensiones y 3 dimensiones, y luego la separación entre lo que serían las fibras que están adentro del que está arriba y esta especie de queso gruyère, que es la matriz que quedaría si yo pudiera sacar de esta manera las fibras, que sería lo mismo que está arriba, nada más que con sus huecos, ¿sí? O sea, los dos componentes que conforman el biocomposite. Finalmente, entonces, los materiales compuestos o reforzados con fibras dependen de estas características que están señaladas acá. Las propiedades que tiene cada uno de los dos componentes que la conforman, la adhesión que hay entre la fibra y la matriz, el arreglo y la orientación de las fibras, la longitud de las fibras y la fracción volumétrica de ellas. Estas son las cosas a revisar cuando pensamos en un uso de estos materiales compuestos, que tienen entonces estas propiedades que ya he venido reseñando, pero fíjense que aquí se señala un menor costo. Esto es muy interesante, y yo debería añadirle también a esto el menor peso en relación a otras alternativas, especialmente para determinados usos. En esta foto vemos algunas posibilidades ya, las más, diría yo, interesantes, y las que en Europa están teniendo más impulso, porque hay una serie de fábricas de autopartes que suministran a la industria automotriz, especialmente los autos de alta gama, de partes hechas con materiales compuestos. Pero claro, cuando pensamos en autos eléctricos, el peso de las baterías más el motor hace toda la cosa bastante complicada. Bueno, qué mejor que no utilizar una carrocería metálica, sino poder hacer biocomposite, con biocomposite una carrocería. Y esto es perfectamente realizable, ¿sí? Con aditivos y con pinturas se protege esto y le da la durabilidad suficiente. Cuando el coche termine su vida útil, esa carrocería se descompondrá. Y, por supuesto, esto puede ir para construcción, para muebles, en fin, la cantidad de usos es enorme. Los autos que más utilizan biocomposite son los de más alta gama. Fíjense, Audi, BMW, bueno, Daimler Chrysler, Fiat con sus Alfa Romeo, Mercedes-Benz, la línea de coches de más alta gama y también los camiones, y Volvo. Y aquí tienen una descripción, no voy a detenerme en ella, de todas las partes que son utilizadas, en donde son utilizadas los composites. Me voy a apurar para dar lugar a las preguntas. Aquí tenemos todo un listado que lo dejo. Esto queda subido a la página, de modo tal a la página de YouTube, de modo tal que ustedes podrán revisar todas estas características, que son ventajas que pueden ser interesantes. Y para terminar, me quiero referir a esta publicación
muy reciente, en las revistas. Fíjense la importancia que tendrán los composites, que la editorial esta tiene revistas, una revista que se llama Composite A, otra revista que se llama Composite B, en donde se publican artículos científicos de todas estas cosas, y ahora apareció la C, que es de acceso libre, ¿sí? Y este trabajo, donde está este señor Amaducci, un italiano que ha hecho mucho con todo lo que es el cáñamo industrial, da una idea de qué es lo importante en un caso particular. O sea, utiliza el método del caso para analizar parte por parte todo el proceso al revés de lo que es un material compuesto de última generación, como el que se utiliza en las hélices de estos molinos para generar energía, que es algo muy elaborado, y a partir de las características de esta hélice se va paso por paso hacia atrás en todo el proceso para ir analizando y describiendo cuáles son las problemáticas que encuentra toda la realización de este material como caso ejemplo. Les adelanto una conclusión, que es en toda la parte agronómica, o donde la agronomía puede llegar a tener más injerencia, en el cultivo, en las técnicas reutilizadas, y en la post cosecha y en el proceso mismo de enriado que señalamos al principio, en donde se encuentran las principales posibilidades de lograr mejoras que hagan más eficiente todo este proceso en el sentido contrario. Me parece un trabajo muy importante y recién salido, relativamente recién salido, y lo quería señalar para que les quede como alternativa para revisar estas cosas. Con esto, entonces, llegamos al fin y estoy para las preguntas que ustedes desean realizar. Hola Daniel, muchas gracias. Excelente presentación, súper clara y por demás interesante. Aparte es un seminario que fue súper esperado y bueno, súper valiosa toda la información que nos compartiste. Muchas gracias. Y me faltaron usos, ¿eh? Sí, bueno, para una segunda ronda seguramente pronto. Seguramente. Bueno, yo soy Belén Díaz, muchas gracias a todos y a todas por estar y bueno, arrancamos con la ronda de preguntas. Daniel, las primeras preguntas vienen desde el Instagram. Bueno, una de ellas es si se puede planificar un proyecto productivo a una escala pequeña o solo es viable a gran escala. A mí me parece que podría planificarse a escala pequeña por un artesano para algo muy específico, pero lo más lógico sería a gran escala, porque la producción requiere de rotación. Cuando uno cosecha todo un tallo, todos los tallos de un cultivo y los extrae y los saca del campo, o sea, se van a la industria para su procesamiento por completo, cada parte tiene uso, está sacando todo lo que debería o podría volver al suelo y favorecer la materia orgánica del suelo. En consecuencia, para que en breve esto no se vea afectado, sería lo mismo que hacer cualquier monocultivo, necesita haber rotaciones. Entonces, en una unidad productiva, uno debe contemplar la posibilidad de hacer rotaciones y esto nos lleva a una escala sin duda mayor, porque si no deberíamos estar abonando el suelo constantemente, pero también estaríamos sometiendo a los cultivos progresivamente a problemas fitosanitarios cada vez mayores. Bien, relacionado a esta misma pregunta, pero creo que ya respondiste, es cuántas hectáreas se necesitan para ser rentable en Argentina, pero bueno. No, eso no lo sabemos, porque además tendríamos que especificar cuáles son los valores que tienen, si es que estamos dispuestos a hacer lo que propuse al principio de la presentación, que es el doble propósito de producción medicinal
más fibras. No tenemos los precios, sí podemos tener algunos de los costos de producción, pero no tenemos los precios a los cuales se podría llegar a comercializar los diferentes productos y subproductos, y en consecuencia es muy difícil establecer la superficie mínima que podría llegar a hacer falta. Bien, nos preguntan sobre los requerimientos edafoclimáticos del cultivo en exterior y la maquinaria nueva implementada en la limpieza. La limpieza debería estar refiriéndose a todo el proceso posterior industrial. Bueno, habría que estar hablando 2 o 3 días de eso, muy difícil. Pero a nivel industrial, eh, requería toda una muy detallada explicación de todo el proceso que se utiliza para separar el resto del tallo de las fibras propiamente dichas, o sea, esa limpieza de la que habla la pregunta. Y hay máquinas que hoy en día las hacen. Canadá comercializa ya unas máquinas integrales que realizan todo el proceso. Y que entonces realmente incluso podrían llegar a tenerse en el establecimiento productivo, de modo tal de salir con productos elaborados ya desde el campo, que es una tendencia creciente. Y después la otra parte de la pregunta era la limpieza y qué otra cosa. Los requerimientos edafoclimáticos del cultivo en exterior. Los requerimientos edafoclimáticos también da para hablar varios días. Particularmente para la Argentina, lo que recomiendo es, en el 2019 se terminó en la maestría de agrometeorología, la tesis de maestría de Pancho Mora, y Pancho hizo una zonificación agroclimática de cultivo de cáñamo, a campo, por supuesto, para su producción a campo, particularmente para lo que sería el medicinal, teniendo en cuenta temperatura, disponibilidad de agua, radiación ultravioleta, no tipo de suelo, eh, duración del día, es decir, fotoperíodo, en toda la Argentina. Y en función de todos estos datos, se conformaron zonas. Ese mapa no es estrictamente zonas estrictamente delimitadas, pero da groseramente una idea de aquellos cultivares, la longitud que tendrían esos cultivares y las posibilidades que tendrían de poder ser ubicados en diferentes lugares de la geografía de nuestro país. Pero Bien. detallarlos acá sería extremadamente extenso, ¿verdad? Así es. Bueno, continúo con la siguiente. Hay bastantes preguntas. La siguiente hace referencia a los estándares de cultivo y de calidad. No sé qué se puede decir al respecto. La calidad es algo que es difícil evaluar desde el punto de vista de las fibras, porque todo depende del producto final que vayamos a realizar. Sin conocer el producto final en el que se utilicen las fibras, no podemos saber si tenemos que valorar más la resistencia a la rotura, la elasticidad o su homogeneidad, en fin. Hay el grado de cristalización que puede tener esa celulosa, en fin, hay un montón de variables que hacen a la calidad y que pueden tener que contemplarse en mayor o menor medida dependiendo del uso final que se le va a dar a esa fibra. Entonces, hablar genéricamente de una única calidad como la mejor sería imposible, porque esa explicación tendría que estar asociada, bueno, ¿para qué vas a usar esa fibra? Porque puede ser que no sea, una no sea tan buena, o la que produzcas en Jujuy no sea tan buena como la que hagas en la provincia de Buenos Aires. Pero todo depende del uso que vaya a tener. Así que no es fácil contestar eso así genéricamente. Perfecto. Bueno, continúo con la siguiente.
Bueno, se sabe que se utilizan las fibras en industria automotriz. ¿Existe esa posibilidad en el país justamente? Si se Sí, analiza esa posibilidad en el país. sí, perfectamente puede ser utilizada. Todo depende que existan el desarrollo de la industria de autopartes que pueda suministrar a la industria automotriz estos elementos, en este caso estos biocomposites, como vimos en las fotos. Eh, Hasta ahora no fue posible porque existe una prohibición legal, pero una vez que estén establecidas las leyes, recién ahí debería poder haber cultivos y que estos cultivos abastezcan a una industria que sea capaz de elaborar estas autopartes para suministrársela a la industria automotriz. Y recuerdo que tanto lino como cáñamo no tienen un buen clima en Brasil. Entonces, para lo que es el Mercosur, podemos estar beneficiados. Tanto lino como cáñamo son plantas de clima más templado. Entonces, también fábricas de autopartes podrían estar recibiendo, es decir, el volumen que se maneja cuando uno habla de fibras, a transportar de un lado para el otro es bastante grande. Entonces, mandar la materia prima a Brasil, a las fábricas de autos brasileños, no sería muy lógico. Lo lógico sería generar acá una autoparte y que esta integre el auto que va a exportarse a otro sitio. Y que tiene un argumento de venta adicional, que es que tiene partes que son biodegradables. Que podrá a alguien no interesarle, pero hay mucha gente que sí, que está dispuesta a pagar unos pesos más incluso por eso, especialmente en países más desarrollados. Bien. La siguiente pregunta. Nos consultan sobre la seda de cáñamo y sus usos y diseños. Seda de cáñamo no existe. No, debe estar interpretándolo o queriendo referirse a las fibras, que es lo que hemos A estado las hablando a lo fibras. largo de toda la charla, ¿no? Los Ujú. usos que vimos son aquellos, algunos de los que pueden ser más interesantes desde el punto de vista de las alternativas que hay en la Argentina. Pero seda, no, al menos no sé a qué se refiere con seda de cáñamo. Bien. Bueno, continúo. ¿Cuáles son algunos de los permisos necesarios para poder producir cáñamo a nivel industrial? Bueno, hoy en día lo más importante, la traba más importante es la falta de variedades que estén adaptadas a nuestro ambiente. Esa es la limitación más grande. Muy recientemente, el Instituto Nacional de Semillas firmó junto con el Ministerio de Salud una resolución por la cual se habilita a un grupo del Instituto Nacional de Semillas a que realice el registro de variedades de cannabis para uso medicinal. Cuando se produzca cannabis para uso medicinal, va a haber tallos remanentes. Esos tallos podrán ser el inicio de la producción de fibras de tallo para estos usos que hemos señalado, pero no de las variedades que son las más realmente utilizadas, que vendrán en alternativas posteriores. Pero va a ser inmediatamente, es decir, la ley que hoy fue al Senado sí contempla la posibilidad de que se pueda realizar cáñamo industrial y en consecuencia este, no solamente se va a poder, sino que también vamos a poder investigar el hecho de que no hayamos podido ni siquiera traer variedades para hacer experimentación, porque estaba impedido, va a poder ser subsanado, entonces vamos a poder tener creciente información y poder suministrarla en publicaciones diferentes de divulgación. Pero realmente hasta ahora la prohibición fue una limitante mayúscula y una vez que pueda registrarse variedades con diferentes usos,
Las textiles que en principio puedan ingresar desde el exterior, las francesas especialmente parecen ser las más interesantes, hay que ver su grado de adaptación a nuestros ambientes, pero con posterioridad seguro podrá realizarse algún plan de mejoramiento local para llegar a variedades adaptadas, mejoradas en el país. Y con eso tener un gran paso adelante hecho. Pero yo creo que la limitante más importante es esa. Perfecto. Bien, nos consultan qué densidad de plantas se usa en Argentina. Bueno, no se usa. Bueno, se usaría, sería la Sí. pregunta correcta. Bueno, eso también va a depender de, lamento tener que contestar siempre con un depende, pero realmente es así. Eso también va a depender del uso que se le pretenda dar. Si yo estoy haciendo un cannabis para fibra, únicamente para fibra, tendrá que ser una densidad. Esa densidad podrá ser más alta. Si estoy haciendo variedades para obtener semillas o para obtener flores, esa densidad será mucho más baja. Y el tipo de variedades serán más ramificadas. ¿Sí? Entonces, por metro cuadrado va a haber menos plantas. Y, en definitiva, si vamos a la situación del doble propósito, que puede producir tanto flores para sacar el CBD como fibras en los tallos, que es la alternativa que presenté, será una densidad intermedia. Entonces se dan cuenta que el tema de la densidad podrá variar de 6, 7 plantas por metro cuadrado a 50 plantas por metro cuadrado. Pero también ahí tendrá que verse cuál es el ambiente y cuál es la variedad. No está bien en absoluto hablar de una receta en cuanto a la densidad de plantas de un cultivo. Tiene que conocerse el ambiente, el suelo, el ambiente en el que va a crecer esa planta y qué variedad se cuente para poder realizar eso. O sea que, desgraciadamente, hay que caer en manos de un técnico que pueda resolver el problema. Perfecto. Bien, continúo. ¿Se conocerá algún estudio de impacto ambiental en la siembra de grandes extensiones? No, no, al menos yo no lo conozco. Este, que en el futuro, en la medida en que esas grandes extensiones existan, se puedan hacer seguramente, pero hoy en día no conozco. Y como vimos, en Europa las extensiones para lo que podría llegar a ser la comparación con nuestro país, las extensiones son mucho más chicas. Un cultivo que tiene en todo un país 50.000 hectáreas es una barbaridad para países pequeños. Este, no así para nosotros eso es muy poco. Entonces, no, la respuesta es que no se conoce eso hasta ahora. Lo que sí, de pronto podría señalarse es que es muy importante que este furor que puede abrirse en función de la disponibilidad de variedades y de la existencia de leyes que lo avalen, que lo permitan, no debiera caer en un fanatismo que lleve a hacer monocultivo de cáñamo en algún lugar, porque eso daría mucho más daño y sí tendría un impacto ambiental grande, independientemente de los productos fitosanitarios que se puedan llegar a aplicar, simplemente por el hecho de no estar incorporando materia orgánica al suelo, en una monocultura que extrae toda la planta, salvo la raíz, toda la planta del lote, no vuelve nada al suelo a descomponerse. Bien. Bien, ¿se piensa en el uso de agroquímicos en el cáñamo? ¿Hay riesgo de que se pueda convertir en la nueva soja en términos de impacto ambiental? No, no, para mí no, esto es una opinión personal. Primero que no podría ser una soja, una nueva soja, porque no hay cáñamo o cannabis transgénicos. Pero
Por otro lado, estamos hablando de algo que tiene alto valor y seguramente al principio puede llegar a haber mucha gente que se disponga a hacer algún tipo de producción, particularmente el medicinal. Yo acá estoy hablando más del que es para producir fibras. Si pienso en el medicinal, podría llegar a ser que se incremente mucho la superficie, pero alcanzar a la soja no parece algo razonable. Más que nada porque además debería competir con la soja. Y realmente el sistema de producción de soja es un sistema extremadamente eficiente y muy rentable por ser un commodity a nivel mundial de muy alto precio. Entonces tiene una rentabilidad que es muy difícil de alcanzar. Y por otro lado, el requerimiento, por lo menos el requerimiento para el país, no va a ser tanto como para que haya tanta superficie requerida. Porque para el medicinal, una producción más o menos importante es capaz de dar mucha materia prima para la industria farmacéutica, por un lado, o si hablamos de las producciones de autocultivo, no es una industria, sino que producciones más pequeñas, la cosa no requiere el mismo análisis, así que me parece que, bueno, es imposible que alcance ese nivel para la soja. Pero es una pregunta que deberíamos analizar con más tiempo para poder especificar con más detalle, me parece, no ahora, tendría que pensarlo un poco más, al menos para dar una respuesta más sesuda. Perfecto, para el próximo seminario entonces. Bien. Nos consultan si los ladrillos y el aislante de cáñamo justamente tienen alguna desventaja o son inflamables. Hoy en día existe la posibilidad de añadirle aditivos que retardan la inflamación, la combustión de las fibras. Por ejemplo, esto fue estudiado por el Instituto de Fibras Naturales de Polonia, que habían hecho inicialmente con plástico en Polonia, parece, todas las sillas de espera en las estaciones de trenes. Y siempre había algún tonto que iba con el encendedor y se dedicaba a prenderle fuego. Bueno, lo reemplazaron por biocomposite, pero ese biocomposite tenía un aditivo que retardaba la ignición, perdón. No, la ignición es de un motor. Bueno, que entre en combustión. Y eso ya imposibilitó que el tonto que hacía eso lo siga haciendo, porque fue estudiado muy en detalle, es un paper publicado ese, eh, en el que creo que el compuesto fundamental que se añadía tenía una base de boro, y con ese aditivo se impedía que entrara en combustión. Y eso, bueno, es una ventaja importante. Perfecto. Bien, sigo con la siguiente. Dicen si podés explicar el potencial de remediación del cáñamo para suelos contaminados con metales pesados. Sí, la fitorremediación es uno de los aspectos que hace desde el punto de vista ambiental al cáñamo o al cannabis en general muy interesante. Pero bueno, no es la única planta que tiene las características de extraer metales pesados del suelo. La ventaja así grande es que si uno va a producir fibras o va a producir o quiere producir cannabinoides, esos metales pesados no van a pasar a formar parte de las fibras ni de lo medicinal. Entonces, uno podría, al mismo tiempo que está haciendo bioremediación o fitorremediación, estar generando productos comercializables.
y eso es extremadamente interesante. En otros cultivos, no he leído, pero en otros cultivos incluso se sabe que plantas que tienen el mismo efecto no pasan al grano esos metales pesados. O sea, los puede encontrar en otros tejidos, pero no en el grano. Así que me parece que esa alternativa es extremadamente viable. Y por otro lado, tener en cuenta la producción de materia seca que tiene el cannabis por unidad de superficie, que es muy grande y en consecuencia tiene que sacar bastante del suelo y cuanto más saque, también más metales pesados para poder estar extrayendo y obtener más eficiencia que otro cultivo que tiene menos biomasa por unidad de superficie de producción. Bien, perfecto. Bueno, la siguiente. ¿Se pueden importar fibras en Argentina para realizar los biocompositis? No, no tendría sentido importar fibras porque los volúmenes que hacen falta son extremadamente grandes y el flete, el costo que implica trasladar de un lugar a otro esos volúmenes grandes, haría antieconómico, sin duda, sin conocer los números. Ya me animo a decir que sería antieconómico hacer esos traslados de grandes volúmenes de un lado al otro, salvo que estemos extremadamente cerca, ¿no? Estamos pensando en Uruguay para algo acá en la provincia de Buenos Aires, y bueno, por ahí es viable, pero no con grandes distancias. Perfecto. ¿Hay algún antecedente de uso de fibras de cáñamo para la bioconstrucción? Sí, 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 bueno, estaban en la charla. Estoy hablando. Sí, 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 sí. Perfecto. Hay dos últimas preguntas. Hablan sobre si al legalizarlo, ¿cuál sería el mayor mercado al que apuntaría? La legalización implica tener como un mercado muy importante toda la parte medicinal, porque es la que tiene un mayor valor. Cuando se produce, no sé, un valor X, 130 de cannabis, en valor, lo que se obtiene es 130, 100 sería lo que se puede obtener en términos proporcionales por la parte medicinal y 30 por las fibras. O sea que la parte, por lo menos, lo que me han comentado, no es mi especialidad la parte económica, pero lo que me han comentado es que la parte medicinal es extremadamente más rentable y ahí el interés que hay en infinidad de sitios por tratar de acercarse a estos sistemas productivos y a estos materiales y a la disponibilidad de estos elementos, de los cannabinoides, eh, justamente por esa rentabilidad. Me parece que de todos modos no se puede desmerecer la parte de fibras, porque como dije, es factible sumar como subproducto a la fibra. Entonces, obtener una rentabilidad adicional. Perfecto. Bueno, vamos con la última pregunta. Nos consultan si Uruguay está trabajando en la industrialización. Y Uruguay está trabajando o ha trabajado más que nada en todo lo que es cannabis medicinal. Sí hay desarrollos, industrias farmacéuticas que están tras eso y después hay emprendimientos que ya están exportando a Europa directamente las flores, ¿sí? Este, para que allá luego hagan las extracciones y demás. No tengo conocimiento, seguramente al hacer un subproducto el tallo, en la medida que se plantee una producción de las características que yo señalé, puede haber alguna utilización adicional, pero no creo que sea la de variedades de alta calidad y alta producción como había señalado que son las variedades francesas,
muy última generación, estas variedades, además monoicas, que son las más interesantes. Yo no tengo noticia que esté eso disponible todavía, pero quizás es desconocimiento mío y ya hay alguna cosa hecha en ese sentido. Bueno, perfecto, Daniel, muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Bueno, entonces creo que para ir cerrando, podemos sí decir que vamos a hacer en el resto del año algún seminario más en relación a otros de estos usos que hemos tocado muy rápidamente hoy, que esta charla queda subida acá en la página de YouTube del grupo y que creo que ya deben haber en el chat, se le debe haber puesto nuestro email, cannabis@agro.uar, para cualquier pregunta o duda adicional que pueda quedar de lo que hemos dado en esta charla. Así que nada más, nos despedimos, creo que más o menos cumpliendo el horario que debíamos cumplir, así que muchas gracias por la atención que nos han brindado. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.